¿Cómo le va, guachitos? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué les pareció esa intro? Esa intro. Esa intro con cantos gregorianos inventados. Que quizás haga algún video solo de eso. Pero bueno, el día de hoy, ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó el día de hoy? El día de hoy estaba viendo, hace un rato básicamente, estaba viendo videos de un chabón que se llama DT Vilardo. O sea, sí, el chabón es DJ y le hizo varias canciones a varias bases, perdón, instrumentales a Elegante, Mesita y todos esos que están re pegados. Pero más allá de eso, el chabón no solo, o sea, no es solo es DJ, sino que también hace podcasts. Hace podcasts hablando de todo tipo de cosas, muchas relacionadas a espiritualidad y cosas interesantes que, o por lo menos para mí, a mí me parecen interesantes, ¿no? Y dije, ¿por qué no empiezo a implementar un poco este tipo de contenido en mi canal? Si yo siento como... Yo siento por dentro la necesidad de hablar constantemente. Es como que siento que tengo que hablar. Siento que tengo que hablar, pero a veces no sé de qué, ¿viste? Es como que no tengo como una temática específica que quiera tratar. Pero sé que esa necesidad de expresarme está adentro. Y yo lo que hacía mucho de chico, y hace tiempo lo fui como regulando, por así decirlo, pero que fue más inconsciente, no fue tanto como decir voy a parar de hacerlo, fue el hacer beatbox. Yo hacía mucho beatbox, estaba todo el tiempo ahí. Bueno, y haciendo beatbox todo el día. ¿Qué es eso? Música con la boca. Y no paraba, 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 y no paraba. Y estaba todo el fucking día con eso. Todo el día, todos los días, todo el tiempo. Eh, y después de cierto tiempo dije, bueno, a ver, voy a parar un poco para ver si lo canalizo de otra forma, ¿no? Como dejar de hacer tanto beatbox y canalizar esa energía interna que tengo que sacar, que exteriorizar. Quizás encuentre otras maneras de exteriorizarla. Y no sé bien cómo fue ese proceso, ahora no me acuerdo muy bien. Esto fue más o menos en 2020 cuando decidí frenar un poco con el beatbox. Pero la cuestión es la siguiente. Yo, por dentro, siento siempre una necesidad de expresar ideas, de hablar. Y ahora surgió incluso más, es como que se hizo más fuerte tras el haber dejado de hacer beatbox todo el día. Porque era mi forma de canalizar, mi forma de esa info que tengo adentro de tirarla hacia afuera. Porque el hacer sonidos con la boca, que es algo tan primal, tan de la supervivencia, o no sé de la supervivencia, pero bueno, de hecho sí, tiene que ver con supervivencia porque así es como se creó el lenguaje, supongo. Pero la necesidad de hacer sonidos, de expresarme vocalmente, eso es, expresarme vocalmente, eh, está tan presente que dije, ¿por qué no hago un podcast y hablo de algún tema, ¿no? Elijo una temática, así como lo hace este chabón, el doctor, ¿cómo es? No, DT Vilardo. Y empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar. Y así vemos que sale. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver, ¿de qué hablamos? Me senté frente a la cámara, me quedé un ratito así, como pensando cómo podía empezar el podcast. Y no surgía nada, ¿viste? Y dije, bueno, ya fue, voy a hacer una pausa, voy a despejar mi mente y voy a ir a bañarme. Me fui a bañar, me encaminé hacia la ducha. Lo estoy diciendo de forma poética porque ya para entretenerte un poco más, ¿no? Ya que ya estás en el podcast, vamos a endulzarlo un poco. Me encaminé hacia la ducha y cuando estaba bajo esa catarata
de limpieza energética, empecé a emanar sonidos, ¿no? Empecé a pensar en ideas. Dije, bueno, a ver, quiero hablar de esto, quiero hablar de lo otro. ¿De qué quiero hablar? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué son las ideas que siento constantemente en mi mente, que están ahí presentes y que necesito transmitir, o por lo menos exteriorizarlas? Y se me ocurrían como mini fragmentos de cosas, pero no se me ocurría nada a la vez. Es como que quedaba en blanco después de 2 segundos de pensar. Viste que a veces hay gente que tiene una habilidad para meterse en líneas de pensamientos, en cadenas de pensamientos, y piensan una cosa y otra cosa relacionada, y así van profundizando como si se metieran dentro de un tobogán acuático de pensamientos y van derecho ahí por una idea, ¿no? Bueno, mi mente no es tan así. Mi mente es como que me meto en una idea, la intento desarrollar un rato, pero al mismo tiempo hay tantas ideas en mi mente que me cuesta quedarme con una y siempre surge una cosa nueva, y una cosa nueva, y una cosa nueva. Y yo creo que es en parte gracias a ese funcionamiento de mi mente que yo necesito exteriorizar todo lo que tengo. Bueno, cuestión, no quiero darle tantas vueltas a esto, pero empecé a hablar así y empecé a hablar en voz alta en la ducha. Empecé a hablar en voz alta en la ducha y llegó un punto en el que dije, nada, no voy a hablar, voy a hacer beatbox. Entonces me puse a hacer beatbox, me puse a hacer cantos, me puse a cantar, me puse a hacer la trompeta, eh, tipo trompeta con mi boca, como en beatbox. Y al cabo de un rato estaba full ahí todo y estaba re liberado, boludo. Y sigo estando. La verdad me siento mucho mejor después de hacer eso. Eh, y estuve un rato metiéndole taca, 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 catarsis, 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 catarsis. Y sentí como que todo el conducto por el cual salen los sonidos vocales estaba completamente limpio. En el sentido de que yo pensaba algo, una idea o un sonido que quería hacer, y fluía sin ningún tipo de bloqueo. ¿Por qué? Porque al emanar esos sonidos por tanto tiempo, haciendo tanta catarsis, porque estuve como 20 minutos haciendo sonidos en la ducha, imagínense que en su garganta, en todo su cuerpo, todo por lo que sale la voz, como si fuese un conducto lleno de bloqueos, piedritas, tipo un tubo lleno de piedritas que pueden ser bloqueos emocionales, por ejemplo, y vos al exteriorizar lo que sentís, ese conducto se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando hasta que todo fluye Zaragatunga, así hacia el exterior sin ningún tipo de fricción. Bueno, eso es lo que llegué a experimentar por un momento mientras estaba en la ducha, lo cual me permitió decir, ya fue, voy a improvisar, voy a hacer un video sin ninguna temática específica y voy a improvisar, voy a hacer que salga lo que tenga que salir. Ahora debo admitir que al haber dejado de hacer todos esos sonidos tan catárticos como se diga, y libres, y al verme como forzado a decir algo interesante porque estoy grabando, siento como que hay otras especies de bloqueos que tengo que ir sacando a medida que voy hablando, justamente. Entonces, mientras estoy diciendo todo esto, estoy haciendo una catarsis y una limpieza. Y todo esto que te dije logró que este video ya durara 10 minutos casi sin que hable de ninguna temática en específico. O sea, hablé de la catarsis vocal y de algunas cosas, pero al mismo tiempo siento que fue toda una introducción para decir que no tengo ningún tema para hablar. Pero bueno, está bastante interesante esto de la catarsis vocal. Me pregunto hasta dónde podrá llegar. ¿Hasta dónde
¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde cagó el conde? ¿Hasta dónde podrá llegar esa catarsis vocal, no? Quizás si uno habla frente a la cámara, podría romper ese récord, ¿eh? 24 horas hablándole a la cámara. 24 horas hablándole a la cámara sin parar. Solo hablando. Haciendo catarsis y que surja lo que tiene que surgir. Supongo que este video no va a ser ese. No va a ser ese que dure 24 horas. De hecho, no creo tener espacio en el disco suficiente para hacer un video de 24 horas hablando. Pero podría ser una buena misión, ¿no? Como decir, a ver cuánto tiempo aguanto hablándole a la cámara y haciendo catarsis de lo que sea que me venga a la mente y todo lo que tenga que decir. Estaría muy bueno eso. Estaría muy bueno, Gian, muy bueno. Quiero que vos que estás escuchando esto o estás viendo esto, que pongas en los comentarios algo, ¿no? Poné cualquier cosa, o sea, podés poner linda fogata de fondo, podés poner pelado puto, podés poner lo que vos quieras, ¿sí? No hay ningún tipo de restricción siempre y cuando no hagas algo que realmente tenga intenciones de herir, ¿no? Porque yo te estoy dando permiso de decirme pelado topu, pero medite un poco, ¿no? Si vas a bardear, medite. Pero ponete algo en los comentarios, así alimentamos un poquito este algoritmo. Y ¿quién te dice que algún día me corra un poquito del lado del... O sea, no me voy a correr del todo de la ASMR, obviamente, pero me gustaría tener una pequeña sección donde hago un podcast hablando, solo hablando. Y los que quieran consumirlo como ASMR lo van a consumir como ASMR. Y la gente que lo quiera escuchar como un podcast lo va a escuchar como un podcast. Es una idea que me gusta y me gustaría implementarla en un futuro. Porque viste que los podcasts es como que vos ves un podcast en YouTube y la mayoría no tiene buena miniatura, no tiene un buen título, no te llaman la atención. O por lo menos en mi experiencia de lo que he visto. Pero vos muchas veces entras a esos podcasts y tienen cosas re interesantes. Tienen cosas que te atrapan y te dan ganas de escuchar más y más y más. Pero vos no le dabas ni 2 pesos antes de entrar al podcast. Entonces, me gustaría poder romper un poco con eso y hacer un podcast interesante, o quizás al revés. No, tampoco al revés. Un podcast choto, pero con buen título no es lo... Tampoco es lo que buscamos, pero un podcast bueno, pero que tenga un buen título, una buena miniatura y hacer una buena serie que tenga más capacidad de llegar a más personas. Pero todo esto debe estar fundamentado por una base que yo debo construir, que pueda funcionar como una estructura. Por ejemplo, saber de qué voy a hablar, tener ciertos puntos que quiero tocar para hablar, y no que sea todo improvisado, absolutamente improvisado. Porque, y escuchá, porque alguna gente necesita esa estructura. Alguna gente necesita que el podcast vaya hacia algún lado, que te lleve hacia ciertos puntos, que tenga conclusión, que tenga moraleja, que tenga tips, llamados a la acción, que tenga diferentes cosas, ¿no? Estructuradas. No toda la gente se va a mirar un podcast como este, que es completamente improvisado, en el cual para algunos simplemente estoy verborragiando. Y sí, es una verborragia, es una especie de verborragia. Y aprovecho esta tomada de mate para contarles que tiré el mate, no sé cuántas veces tiré el mate hoy. Primero me lo preparé, lo dejé arriba de la mesa así, y cuando me iba a cebar, hice así, truqui, y la tapa no la había puesto, boludo.
Podés creer que no había puesto la tapa. O sea, sí la había puesto, pero no la había enroscado. Entonces salió la tapa y se cayó casi la mitad del termo arriba del mate, rebalsándose y llenándose todo el escritorio de agua. Se llenó el teclado de agua, el mouse de agua, el mousepad, que es donde apoyas el mouse, de agua, la cámara web, el celular, bueno, todo se llenó de agua, el piso también, y tuve que pasar el trapo, el repasador, todo ahí, y dejé colgando para que se seque el mousepad. Después de eso, tiré el mate, o sea, literalmente tiré el mate, así como lo ven, 2 veces, lo volqué arriba del escritorio. Por ejemplo, queriendo mover este brazo para alcanzar algo, tiré el mate y después de cambiar la yerba, cebarme de vuelta, tomar un par de mates, lo tiré de vuelta. Y ahí donde se activó, escuchá, ahí es donde se activó uno de mis pensamientos un poco extrafalarios, que a veces no me doy cuenta, pero se apoderan de mí, y yo los considero normales, pero sé que no son realmente algo deseado, ¿no? Empecé a pensar, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que la vida me está... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hoy le cancelé a una alumna que le tenía que dar clases porque me dolía la espalda y estaba extremadamente cansado. Y le dije que le pasaba la clase para otro día porque tenía dolor de espalda, lo cual es cierto, pero no es la razón principal. La razón principal es porque estoy cansado y no tengo ganas. Entonces corrí una acción que requiere voluntad, la corrí para otro día. Entonces estaba pensando, ¿será que todo esto que tiré el mate, tiré toda la mierda, será Dios que me está castigando por no ser responsable? ¿Será que en realidad tenía que decirle, eh, al revés, no tenía que decirle nada a la señora y que venga y darle la clase, por más que esté cansado? Y justamente yo ahora estoy, no quiero decir luchando, porque las palabras tienen poder, ¿no? Y cuando uno afirma, las afirmaciones que uno se cree se vuelven realidad inmediatamente. Pero estoy como trabajando constantemente con el tema de la voluntad, la fuerza de voluntad. Y estuve leyendo un libro que se llama El acto de la voluntad, de Roberto Assagioli, o Assagioli, algo así, con G, que habla de la voluntad desde un punto de vista metafísico y a la vez práctico, o sea, de las dos formas. Habla desde el lado espiritual y desde el lado aplicable a la vida real. Y estuve leyendo bastante y metiéndome, ¿no? Como en la idea y el concepto de voluntad. Y me di cuenta de que es algo con lo que siempre he estado, ahí sí voy a decir, luchando. Porque durante mi vida siempre fue algo como difícil de trabajar. La voluntad y querer hacer cosas que no quiero hacer. Ponerme a hacer cosas que no quiero hacer porque no me generan suficiente placer, porque me aburren y porque considero que son trabajo. Sin contar el trabajo. Porque el trabajo, todos trabajan porque les da plata. Entonces tenés una buena motivación. Te da plata el trabajo. Pero hay cosas que no te dan plata. No te dan plata, pero aún así requieren fuerza de voluntad y requieren que vos las hagas. Como por ejemplo, limpiarte la casa. Cuando vos limpias la casa, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo algo que lo más probable es que no te genere placer, que te genere aburrimiento, paja, fiaca, pereza, como le quieras decir, como se diga en tu país. Pero al mismo tiempo, cuando vos lo hagas, no te va a dar plata. Entonces tampoco tenés el incentivo de la plata. Pero lo que sí tiene, ordenar las cosas es que
Y banca que que me sirvo otro mate. Lo que tiene ordenar es que vos te permite tener tu espacio de vida, justamente, valga la redundancia, ordenado. Y si vos estás en un ambiente ordenado y limpio, ya tenés como esa base, esa plataforma desde la cual vos accionás. Si vos vivís en un lugar desordenado, sucio, croto, no te van a dar ganas de hacer nada. No te van a dar ganas ni siquiera de hacer esas cosas que normalmente te generan placer y no te requieren mucha fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque vas a estar ahí tomándote unos mates en el living o donde los tomes vos, que es tu acción de placer de la mañana, por ejemplo, tu acción que te relaja y que te gusta hacer, pero en el fondo no vas a estar disfrutándolo, porque vas a estar pensando en toda la pila de ropa gigantes que tenés ahí en un sillón para ordenar, en todo lo que tenés que lavar, en que dejaste los platos hace 3 días en la cocina y no tenés ganas de limpiarlo. Entonces, ahí tenemos un problema. Estás viviendo en un lugar que no te gusta ya, porque no lo ordenás, no lo limpiás. Y ahí ya tenés la base mal, tenés mal la base que tenés que tener bien. Así que esa es la importancia grande que tiene limpiar y ordenar. Debería ser la acción, literalmente la acción más importante, tengas o no tengas hijos, pareja, levantarse y ordenar el lugar que tenés donde vivís, debería ser la base para todo. Es como el canvas, es como un pintor que tiene todas las hojas sucias, todos los canvas sucios, los lienzos, y es donde él pinta, donde él hace su arte, donde él se expresa. Si él arranca con las hojas sucias, no va a salir una pintura linda. Y por ejemplo, yo, en mi caso, hay muchos casos diferentes, obvio, pero en mi caso, que trabajo desde casa, porque hago videos de YouTube, porque hago directos, videos personalizados, esta es mi casa, es como mi lienzo de alguna manera, ¿no? Y yo es más fuerte que para un pintor porque yo vivo en mi lienzo, es donde yo creo, es mi casa. Entonces, ¿cómo no lo voy a tener ordenada? Pero igual, esto aplica a todos, a todo el mundo tiene que tener su casa ordenada. Así que escúchame, guachín, guachina, si tenés 3 kilos de platos para lavar, 3 kilos es poco, 10 kilos de platos para lavar, no, igual no es poco. Pero quise decir como que la mayoría que acumula tiene muchos platos. Si tenés un montón de cosas para lavar, si no te tendiste la cama hoy, si ibas a limpiar el baño pero no lo lavaste, eh, si tenés una pila de ropa para acomodar, ponele pausa al video y anda a ordenar, anda a limpiar, anda a hacer eso que tenés que hacer. Porque sabés que después, cuando sigas mirando este video, porque si llegaste hasta acá significa que lo estás disfrutando, te está gustando este video, te está generando placer de alguna manera, entretenimiento, lo que sea. Si vos haces eso que tenías que hacer antes, después cuando sigas viendo este video va a ser mucho más gratificante, porque no vas a estar preocupado o preocupada porque tenés que limpiar y ordenar. Entonces te va a dar vos la vía más libre para poder disfrutar. Y así, no solo con esto, sino con cualquier cosa que hagas en la vida. Mi vieja siempre me decía, primero las responsabilidades, después el ocio. Primero las obligaciones, después el ocio. El ocio, para el que no sepa, quizás hay gente que no sabe qué significa seguro. El ocio es lo que te genera placer, básicamente. Eso. Es el entretenimiento, los hobbies, todo eso. Entonces, primero hacé lo que tengas que hacer, boludo. Sos grande. Y si no sos grande, celo. Entonces, nada, ese es un buen mensaje. Mira, ya te tiré un buen mensaje en este video. El ocio va después. Primero las responsabilidades, ¿sí? Vamos a tomar un poquito de mate.
Bueno, después, otro tema que se me ocurrió hablar es que la otra vez subí un video hablando de mi experiencia con psicodélicos. Y por suerte, por suerte pude hacerlo ese video. O sea, es algo que tenía que contar en algún momento porque marcó un antes y un después en mi vida. Y el consumo de psicodélicos eh, no es algo, no es algo como una acción que vos tomás y ya está, ¿viste? Es como lo haces y al otro día no pasa nada. O sea, alguna gente sí, pero si es un psicodélico potente, un psicodélico viene atado o viene de la mano de experiencias transformadoras. Un psicodélico te trae data, te trae info, te trae una experiencia generalmente muy espiritual, muy profunda, con la que vos trabajás. Y en el momento que yo lo consumí, no estaba listo para esa experiencia, o por lo menos a mi parecer, a día de hoy te puedo decir que según lo que pasó después, según cómo yo procesé esa información, considero que no estaba listo. Estoy tratando de no estornudar. ¿Vieron que si haces esto, así no estornudas? O sea, si haces así, no sé cómo funciona eso, pero a mí me funciona. Eh, Cuestión. Lo que quería decir es que pude hacer ese video. YouTube no lo recomendó mucho porque estaba hablando de psicodélicos justamente. Y no es un tema que a YouTube le guste difundir. Porque es una plataforma estadounidense y Estados Unidos domina el mundo y los psicodélicos te hacen despertar de ese dominio, de ese sistema en el cual vivimos. Entonces, obviamente no le va a gustar que hable de psicodélicos ni que despiertes a la gente. No va a promover eso YouTube. Pero de todas formas siento que me saqué una re mochila encima, boludo, contando eso. Siento que necesitaba hablarle un poquito de mis traumas, un poquito de lo que estuve trabajando todos estos años, que me formaron como persona, como soy ahora, obviamente. Y también lamento hablar tanto de mí en este primer podcast. Esto lo considero como el primer podcast que hago en el canal. Porque estoy simplemente hablando, no estoy haciendo sonidos, y tengo muchos videos así, pero hoy quería realmente transmitir algo, quería hablar de algo, aunque sea improvisado. Y pensaba, si a ustedes les gusta, si a ustedes les copa este contenido, empezar a hacer más podcast improvisados. Más sentarme, prender la cámara, prender el micrófono y empezar a hablar. Bla, 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 bla. Y que surja lo que tenga que surgir. Que surja lo que tenga que surgir. Y desde ya les digo que no pienso editar este video porque es larguísimo. Directamente voy a subirlo así como está. Mira, si te gusta como ASMR, perfecto. Si hay algún sonido fuerte, porque sé que hubo una moto al principio del video que pasó re fuerte. Pero no lo pienso editar eso. Te juro que no pienso editar eso. Así que si te sirve para dormir, excelente. Si no te sirve, al menos te va a servir como entretenimiento. Y si llegaste acá por casualidad de la vida, y es el primer video que ves de mi canal, y encima ni siquiera sabes lo que es el ASMR, espero que te haya agradado encontrar este tipo de contenido. Porque no todo el mundo hace esto, ¿no? Sentarse a hacer podcast improvisado. Viste que con tus amigos siempre decís, o sea, seguramente sos de esas personas o has tenido ese momento de decir, lo que hablo con tal amigo tendría que grabarlo y hacer un podcast. O le decís a tu amigo, che, teníamos que grabar un podcast. A veces pasa eso cuando estás refumado con un amigo y empiezan a hablar de la vida, de flashadas cósmicas y filosofía y lo que sea. Y tocan temas importantes o para la sociedad o relevantes, digamos, no sé si importantes, interesantes, digamos. Tocan temas interesantes. Perdón, me estoy aguantando de vuelta el estornudo.
y decís, tengo que grabar un podcast. Hoy dije, basta de decir eso, porque nunca, seguramente nunca voy a tener un amigo y o sea, tengo amigos que quieren grabar podcast, pero esos amigos, cuando te pones a hablar y ya, no es que te pones a grabar. Como que nunca viene ese momento en el que decís, che, prendamos y grabemos el podcast. Y encima si lo haces, lo más probable es que los primeros que grabes salgan como el culo. Eh, porque no tenés práctica, no tenés práctica de grabar con esa persona. Entonces la sinergia que tienen se tiene que ir construyendo a poquito. Tenés que ir paso a paso, video tras video, emprolijando y aceitando justamente esos canales de comunicación internos de cada uno para que vayan fluyendo mejor, para que las ideas vayan y vengan de un puerto a otro y haya como emisor, receptor, receptor, emisor, tucu, 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 así como que las ideas fluyan, que fluya el podcast. Y los primeros que grabes con tu amigo o con quien sea que vayas a grabar no van a salir perfectos. Y acá acabamos de llegar a una nueva idea. Una nueva idea, un nuevo concepto que se me acaba de ocurrir. Si vos querés hacer eso, si vos estás pensando hacer un podcast con un amigo y no te animás o decís como que va a salir mal, date cuenta de eso. Primero tienen que aceitar esa sinergia que tienen, pero no solo al hablar. No es que fuera de cámara practicás y vas a ser suficientemente bueno para después prender la cámara y ser bueno grabando. Primero tenés que grabarte con esa persona, tenés que grabarte hablando con esa persona. Y va a salir mal o poco interesante al principio quizás, porque van a estar nerviosos, porque se van a juzgar, porque van a decir, estoy forzado a decir algo interesante porque estoy grabando. Entonces al principio les va a costar por esos nervios, por esa falta de experiencia. Imagínense los que han visto el programa de Olga de Pelaoque, que es una persona que hace reels de Córdoba, es de Argentina. Pelaoque, el otro, Yayo que hizo Hablemos Sin Saber, y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que no me causa mucha gracia su humor, la verdad, pero todo piola. Entre ellos, que ya de por sí son como esas estrellas instagrameras que tienen carisma y soltura, entre ellos los primeros programas eran re incómodos, porque primero que no tenían una estructura, y al no tener esa estructura y ser tan volados todos, es como que sí, estaba bueno, pero no tenían como una base podcastera para decir, bueno, me agarro de esto, me agarro de lo otro, para que no haya baches incómodos. Entonces fluía todo de forma rara y cada tanto había momentos incómodos. Pero al mismo tiempo estaba bueno porque ellos mismos, su contenido y la gente que los sigue sabe, se basa un poco en la incomodidad, en el cringe, ¿no? Entonces como que estaba todo bien dentro de ese inexpertismo que tenían. ¿Saben qué? Esta remera por alguna razón me inspira una banda a grabar videos, boludo. Creo que mis mejores videos los grabé con esta remera puesta. No sé qué mística tiene. De hecho, el video que grabé hablando como loquendo, que tuvo en total, lo subí 2 veces a TikTok. El primero tuvo 3,4 millones de visitas o 3,3 millones de visitas. Y la segunda vez que lo subí, que fue hace como 3 semanas, llegó a 500.000 y pico, 550.000 visitas, ponele. Lo grabé con esta remera. Después, uno de mis videos más vistos, lo grabé también con esta remera acá en el canal, que es hablando así como estoy hablando ahora. Y no me acuerdo cuál es más, pero creo que me inspira a hablar, porque tengo videos re largos grabados con esta remera. Otra de mis flashadas estrafalarias, obviamente. O sea, seguramente no tiene nada que ver esta remera con los videos que grabo con esta remera. O quizás sí, pero además desde un punto de vista sutil y psicológico, como que quizás los colores,
el azul o quizás las líneas horizontales estas o algo en el diseño de esa remera me inspira más a mí creativamente. Eso puede ser, puede ser. Pero no significa que esta remera tenga una magia inherente en su esencia que haga que los videos sean mejores, obvio. O quizás sí, quién sabe. Bueno, me parece que es suficiente bla 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 por hoy. Eh, Quiero que me dejen en los comentarios lo que sea que sientan de este podcast, qué sensación les dejó, qué cosa les provocó, qué puedo mejorar. De eso es lo que más me interesa que me comenten, qué puedo mejorar. Y no voy a agregar sonidos, en este formato no voy a agregar soniditos de ASMR tipo así, porque no es lo que busco, ¿no? Pero de todas formas, díganme qué puedo mejorar. ¿Qué puedo mejorar? ¿De qué puedo hablar? Si hay un tema que les interese. Hablen, pregúntenme lo que quieran. Pónganme el tema que quieran. Yo lo voy a tomar como un desafío. Lo voy a tomar como un desafío hablar de lo que ustedes me propongan hablar. No importa si me hablas de un tema que no conozco. Voy a usarlo por lo menos como punto de partida para empezar a improvisar. Como si fuese un entrenamiento de teatro, ¿viste? Como sentarte a hablar boludeces. Sin ningún tipo de objetivo. Más que practicar el habla y a la vez entretener y que la gente se duerma. Bueno. En fin, eso es todo. Te quiero dar las gracias por estar acá. No te olvides de dejar un like si te gustó el video. Y bueno, nos vemos en la próxima, guachín. Te me cuidas, guachina. Adiós.